hecho de decir que no es necesario que peregrinen en este momento es precisamente porque estamos dando la certeza que ahora sí ya tienen la seguridad que sus recursos van a ser transferidos a otros bancos. Evidentemente existe un proceso operativo que se necesita para llegar a eso. Tenemos que cumplir con lo que la norma señala y eso significa establecer estas actividades que acabo de mencionar. Tenemos que proceder con la emisión de las notas. Antes de nada, desde hoy, en estos días, incluyendo fin de semana, feriado, vamos a proceder a realizar todo un análisis de los estados financieros. Tenemos que asegurar cuál es el estado financiero en el que estamos recibiendo al banco. Probablemente tengamos la necesidad de hacer varios ajustes en sus estados financieros, de manera de conocer con exactitud cuál es el importe de depósitos que vamos a transferir a las entidades, cuál es el volumen de cartera y, en fin, todos los demás activos y pasivos. Esa operativa toma tiempo. Una vez conocido esto, tenemos que preparar la información que vamos a hacer conocer a las entidades que van a participar del concurso, de manera que éstas evalúen también internamente las condiciones para que puedan elaborar sus propuestas. Estas propuestas las van a presentar en fecha 11 de mayo y vamos a realizar el acto ya de concurso, de la apertura de propuestas, etcétera, de manera que hagamos conocer, reitero, el 12 de mayo el resultado final de la compulsa, qué entidades financieras han sido ganadores. Los vamos a presentar públicamente a las entidades ganadoras, de manera que también informen de manera directa cuáles son digamos, los ofrecimientos que tienen para la población, para los ahorristas, de manera que puedan garantizar la confiabilidad de estos. Desde el 13 de mayo, desde el 13 de mayo ya se puede pensar que ya habrá una respuesta por los ahorristas o en prematuro. A ver, reitero. El 12 de mayo comunicamos cuáles son las entidades ganadoras. De ese momento tiene que pasar unos días, estimamos 10 días máximo, para que pueda hacerse la parte ya de transferencia operativa de las bases de datos de depositantes, créditos, etcétera, a los bancos ganadores. Hay que entender que cada banco tiene sistemas tecnológicos diferentes y acá también tienen su propio sistema tecnológico. Vamos a acelerar estos pasos, pero estimamos que podrían ser unos 10 días. El día 12 vamos a anunciarles con certeza qué fecha, probablemente sea el 22, 10 días después, en el que ya van a abrir sus puertas los bancos a estos clientes que van a recibir de Banco Fácil. ¿Qué va a pasar? Director, por favor, ¿por qué desde el 13 de febrero ya habían usuarios que estaban ya haciendo ver esta situación que pasaba el Banco Fácil? Desde el 13 de febrero antes estaba bien. Pero resulta que no hubo... Vamos a ir por partes, señores. Acá nos preguntan qué va a pasar con los inmuebles, etcétera. La primera preocupación es los depósitos de la población. Y acabo de señalar cuál es el procedimiento. Para aparejar a los depósitos tenemos que ofrecerles a las entidades también activos, principalmente cartera de créditos, en montos equivalentes. Esa es la primera parte. La siguiente, lo que resta del banco va a ser administrado por el interventor. Entonces, en la medida en que vaya pasando, todo lo que significan el resto de obligaciones y el resto de activos, igual van a ir armándose paquetes para llegar a solucionar con esos recursos que se logre de obtener de los créditos, las recuperaciones, la venta de los inmuebles, etcétera, se va a devolver los otros pasivos, las otras obligaciones que no están entrando en esta primera etapa, que es la devolución de los otros. Director, por favor, ¿Qué va a pasar con los 30 días de suspensión de las operaciones del banco? Perdón. ¿Qué va a pasar con estos 30 días de la suspensión de las operaciones del Banco Fácil? Esos 30 días significa que los plazos que se están estableciendo, por ejemplo, en procesos judiciales, etcétera, quedan interrumpidos para que no existan efectos adversos. Se refiere a ello, ¿no es cierto? Probablemente ahorita estén, por ejemplo, varios procesos judiciales en curso, ya sea contra el banco o el banco contra clientes, y corren los plazos.
Para evitar afectaciones se establece una paralización de ese tiempo durante 30 días, que pueden prolongarse otros 30 días. Pero eso está relacionado con ese tipo de fenómenos. Director, por favor, le decía hace un momento, desde el 13 de febrero ya venían los usuarios denunciando sobre esta situación. ¿Por qué la ASFI recién ha actuado ante esta situación? Porque ya hay una crisis ya de los usuarios. A ver, hay que distinguir los actos. Nosotros hemos tomado conocimiento de esos casos recién el mes de abril. A partir de ese momento es que hemos actuado. Hay procedimientos. Puede haber que un cliente haya de pronto expresado su molestia en un medio de comunicación, en una carta, etcétera. Pero para que nosotros tengamos que actuar, necesitamos cumplir con los procedimientos que están establecidos. Hay un procedimiento de reclamos que establece en una primera instancia que el ciudadano, cualquiera sea el consumidor financiero, expresa su reclamo ante la propia entidad. Esa es la primera instancia. Tiene que esperar 5 días para que la entidad le informe, les responda sobre la queja. Si el cliente no recibe la respuesta o esta es incoherente, no le satisface, recién puede acudir ante ASFI en una segunda instancia. Y precisamente son esos casos que hemos recibido en segunda instancia los que han activado esto. Ahora, se supone que para nosotros constatar que evidentemente hay una infracción, necesitamos informes de las entidades. En este caso, el banco ha explicado cuáles eran las razones, y las razones eran que no tenían dinero. Con base en eso se ha elaborado el informe técnico legal que ha recomendado precisamente la aplicación de este proceso de intervención. Director, ¿qué va a pasar con los